yo, o sea, como que cuando estaba como justo pensando hablar de Coatzacoalcos y como que lo estaba situando ahí, como que me debatí mucho si, o sea, como que tenía que también como marcar o hablar de todo esto horrible que estaba sucediendo en Coatzacoalcos, la violencia y como todo esto. ¡Agua Acuario! ¿Cómo estás? Eh, Pues es un gusto que puedas hablar con Spoiler Time y nos da mucho gusto hablar contigo después de que hemos visto el cortometraje Aguacuario y pues a mí me gustó mucho, ¿no? Creo que es una gran propuesta, sobre todo la historia, los visuales. ¿Cómo surgió esta idea de hacer este documental? No, pues antes que nada, pues muchas gracias por el interés y por haber visto el corto, qué chido, y qué chido que te haya gustado. Pues el corto está un poco inspirado en una purificadora de agua que tenía mi abuelo en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo nací en Puebla, pero pues, la familia parte de mi mamá es de Coatzacoalcos y pues un poco yo estuve viviendo en ambos lados durante toda mi niñez. Y pues específicamente de esta purificadora, pues ahora sí a todos los primos, a todos, a mis hermanas y a mí nos tocó darle a esta purificadora y chamear y repartir garrafones. Y es muy interesante porque, pues la verdad creo que los recuerdos más bonitos de mi infancia ocurren o sea, ocurren en Coatzacoalcos y específicamente creo que esa purificadora y además de que esa purificadora, pues ese fue un negocio familiar que tuvo mucha importancia porque pues con esa purificadora pues mi mamá y mis tíos fueron a la universidad, o sea, como que fue como muy importante, esa purificadora cerró empecé como en 2014 como cuando se puso muy pesado Coatzacoalcos. Pero, pues bueno, o sea, como que yo una vez como por 2019 que creo que estaba como saliendo de la prepa, este, pues quería escribir, o sea, no sé si estaba experimentando con esta, no sé, como nostalgia hacia la niñez, quizás porque justo se me estaba yendo de las manos en ese momento, pero como que empecé a escribir como esto, como revisitando como un montón de experiencias y momentitos que yo de repente me empecé a recordar y empecé a darme cuenta de lo mucho que me forjaron, ¿no? O sea, y que fueron muy importantes en la persona que soy, ¿no? Entonces, como que empecé como a escribir como todo esto alrededor de eso, de esos pequeños momentos que parecieran no tener importancia mientras se viven, o sea, que son como absolutamente cotidianos, pero que de repente empiezan o sea, cuando pasa el tiempo tienen un gran valor como emocional y en la persona que somos, ¿no? Y pues eso, lo escribí justo como en 2019, tardó un par de años en poder realizarse. O sea, también es como mi primer corto, entonces como que pues fue como también un gran aprendizaje como todo el proceso de este corto. Y fue hasta la pandemia que en medio de todo pues hubo como un pequeño chance de poder hacerse, ¿no? Digo mucho que ese corto fue como un poco un salvavidas para mí porque pues en medio de la pandemia pues todo el mundo nos lo estábamos pasando horrible, ¿no? Pero sí, o sea, yo estaba como lidiando con un montón de ansiedad, depresión y con un montón de cosas y un poco ese corto de repente fue lo que me sacó de ahí, o sea, y de repente fue irme a vivir varios meses con mis abuelos y empezar a levantar ese corto con mi abuelo, o sea, mi abuelo está acreditado justo como gerente de producción porque entre él y yo empezamos a levantar eso, fue que con él con quien empezamos a tocar puertas y fue como también muy importante en ese sentido porque fue como una historia como un poco detonada por él y por su purificadora y de repente él estaba ayudándome a levantar un corto sobre, o sea, que giraba en torno como a su misma purificadora, ¿no? Entonces también, justo por eso el corto también está dedicado a ellos. Ellos también tienen como sus cameos ahí en el corto, entonces es como creo que también como de dónde viene todo esto. Sí, y bueno, y creo que hay muchas, eh, bueno, me gusta mucho que Coatzacoalcos es parte, un personaje muy importante dentro de tu historia, ¿no? Esta parte, y se ve muy bonito, ¿no? Por ejemplo, cuando inicia esta toma donde se ven los edificios pintados de diferentes colores, ¿no? Igual son grafitis, pero se ve muy padre. ¿En qué te inspiraste visualmente para poder retratar de esta forma a Coatzacoalcos? Pues justo yo estaba buscando que en la estética, o sea, como que había leído justo esto de que cuando recordamos, como que tendemos a embellecer como los recuerdos y que tendemos como a ligeramente modificarlos. Entonces, como que yo quería darle un tratamiento a esta historia de como si fuera un recuerdo, o sea, como si estuviéramos viendo un recuerdo.
Entonces fue como donde empezamos como a construir como esta cosa de los colores como más saturados. También medio de ahí vino como esta cosa de que no hubiera como nadie. O sea, como que sí nos esforzamos en que se sintiera como que en Coatzacoalcos solo existieran estos dos niños y su hermano, y que las personas con las que interactuaran como que nunca los viéramos, casi como los Rugrats con los adultos que nada más les vemos los pies, como que un poco esa era la idea. Y eso, como que toda la estética y todo el sonido, incluso como que justo lo estuvimos trabajando como alrededor de eso, como toda la imagen cinematográfica, como que fue a través de que esto era como un recuerdo y que como que era un recuerdo de este niño que lo estaba como quizás medio embelleciendo, ¿no? Y ya como en términos como más de referencias, como que justo esta peli de Fernando Im, que Lake Tahoe y Florida Project fueron como dos referencias como muy importantes, no solo como visual y en puesta en cámara, pero sino también en la perspectiva infantil. O sea, como que siento que hay muchas veces donde las perspectivas de los infantes en el cine como que se subestiman un montón y como que medio los atontan. Y como que un poco yo lo que quería como que fuera una historia casi, que se sintiera casi, casi narrada por este niño y que estuviéramos acompañándolos en sus experiencias y que no se sintiera como que es un adulto narrándote todo esto. Sí, cuando estaba viendo, inmediatamente pensé en Florida Project de Sean Baker, pero sin tanto pesimismo que él maneja, porque Y, se me hizo muy optimista y se me hizo o sea, hay ves películas que te levantan el ánimo y me levantó mucho el ánimo ver tu corto por los colores y sobre todo por esta historia de estos dos niños. ¿Estos dos niños son actores o cómo los casteaste a ellos? no, pues, o sea, yo tenía muy claro, o sea, de inicio yo quería que fuera, o sea, tenía muy claro que quería que fueran actores o niños más bien de la zona, que fueran de Coatzacoalcos. Y un poco eso venía con que pues, en Coatzacoalcos no hay escuelas de actuación ni nada por el estilo, entonces como que yo tenía, o sea, pues yo sabía que me iba a enfrentar justo a no actores y un poco fue a raíz de eso como la búsqueda, con ayuda de mi abuelo y como algunos conocidos suyos y periódicos, o sea, algunos periódicos que contactamos y Facebook, hicimos como un casting como abierto en toda la zona donde nos llegaron como 30 niñas y como 10 niños. Y pues como no había clases, me prestaron como un salón de una escuela que pues, estaba ahí vacía. Y pues ahí estuvimos haciendo como durante varias semanas como castings, hasta que llegamos como con esta niña que se llama Marcel y con el niño que se llama Hugo. Este, como que yo, o sea, como que creo que también era como la primera vez que me estaba enfrentando como a dirigir actores o no actores. Entonces, como en el caso específico de que sabía que eran no actores, como que tenía muy claro que tenía que buscar un poco ya a alguien que ya tuviera esa chispa. O sea, como que necesitaba como ya a los niños, fueran como un poco el tipo de niño que yo buscaba. Y creo que fue bastante exhaustivo, pero la verdad, o sea, una vez conocí a estos dos niños, o sea, pasaron varias fases más de casting, pero yo tenía como medio muy claro que ellos iban a ser. Este, yo un poco sí creo que el alma de ese corto es como la relación que esos niños construyeron y la verdad les agradezco como un montón. Fue un proceso como bien bonito trabajar con ellos. Fue también como yo, también como probar con muchas cosas, fue mucho juego. El guión lo reescribí como un cuento porque sentía que justo el guión de cine era como muy formal, o sea, como muy técnico en muchas cosas. Entonces como que escribí uno como un cuentito y como que con ellos trabajé como con un cuento como que todo fue como alrededor de eso. Y fueron como varias semanas, como unas 3 semanitas que estuve trabajando con los niños. Y creo que es muy lindo porque me parece como muy lindo que, como que la amistad que se creó ahí, como que un poco trascendió la pantalla y me parece muy chido que ahorita esos niños son como adolescentes y aún así se siguen mandando como reels y TikToks y cosas y como que todo eso me parece como, creo que muy lindo. Y fue como un proceso en donde yo también aprendí un montón con ellos. O sea, ellos, la verdad, terminaron de dar como un montón de sus propias experiencias a los personajes y creo que es lo que realmente lo enriqueció todo, ¿no? Y de esto que dices como de que es como bastante optimista, creo que también yo, o sea, como que cuando estaba como justo pensando hablar de Coatzacoalcos y como que lo estaba situando ahí, como que me debatí mucho si o sea, como que tenía que también como marcar o hablar de todo esto horrible que estaba sucediendo en Coatzacoalcos, la violencia y como todo esto, pero como que sí llegué como a una
un pensamiento que es que creo que un poco ahorita en el cine mexicano y creo que un poco ya se está en algunos, hay excepciones, pero pues como que sí gira todo en torno a eso, o sea, como que, y creo que es muy importante como hablar de eso, pero creo que no es lo único de lo que se debería hablar. Y entonces como que sí tomé como esta decisión de quizás, o sea, de retratar a Coatzacoalcos como un poco yo lo recordaba, que era como el paraíso para mí, o sea, ese lugar es como de los lugares a donde yo más les tengo cariño y como que lo quise retratar de esa manera y creo que igual como que toda la historia fue como alrededor de eso, de retratar como yo me sent, como yo recordaba esos momentos.